Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Suez vuelve a tener un canal operativo y la economía tiene una crisis menos. Un virus y un barco nos han recordado la fragilidad del mundo estos días. Contra el virus seguimos luchando todavía, a las puertas de una cuarta ola que ya asoma. Pero el barco, por lo menos el barco, ha vuelto a navegar. Y esta noche ha estado ya operativa una de las principales rutas comerciales del mundo. José Luis Astre, hola. Hola Pedro, buenos días. Se acabó ese bloqueo del canal de Suez y han podido por lo menos avanzar los más de 400 barcos que quedaron atascados en el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, aunque harán falta unos pocos días para que ese tráfico vuelva a la normalidad en este punto estratégico. Egipto prepara para hoy un gran acto para celebrarlo. Ahora la autoridad del canal va a investigar las responsabilidades de lo que sucedió. Corresponsal en El Cairo, Nuria Tesón. A las 8 de la tarde de ayer empezaron a pasar los barcos y se reanudaba el tráfico marítimo en el canal de Suez. Así se llegaba al final de un bloqueo que ha durado 6 días después de que el Ever Given, un portacontenedores de 400 metros de eslora del tamaño del Empire State, se quedará cruzado, impidiendo el paso hacia el norte o hacia el sur de cualquier embarcación. Ahora mismo queda pensar en las pérdidas, pero sobre todo en cuánto tiempo tardarán en pasar los casi 400 barcos que han estado detenidos. Algunos otros han optado por alargar la ruta yendo por el Cabo de Buena Esperanza, pero los que se han quedado tardarán al menos entre 3 y 6 días en poder cruzar el estrecho de agua que pasa por el canal de Suez. El hecho de que haya vuelto la navegación a Suez tiene consecuencias directas en nuestra economía. En los puertos españoles, para empezar, en Valencia esperan 25.000 contenedores. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El puerto de Valencia sumará a los 4.000 contenedores diarios que gestiona normalmente en la zona de Suez unos 25.000 contenedores. Así que está diseñando un plan de contingencia que pasaría por la ampliación del horario de las terminales a partir del día 13 y la coordinación con los agentes aduaneros y los servicios y empresas portuarias como los transportistas para digerir de la manera más eficiente posible ese aumento. Las mercancías más afectadas son las exportaciones de azulejos y las agroalimentarias, y en las importaciones componentes del automóvil, producto agroalimentario no fresco, petróleo y gas. En cuanto se supo que se reflotaba el barco, bajó precisamente el precio del petróleo. Luego, al final del día, volvió a subir por la preocupación ya de que crezca la nueva ola del virus en Europa y que eso vaya a tener efectos en la demanda. Y en realidad ahí está ahora la gran preocupación en esa cuarta ola del coronavirus que vuelve a situar la incidencia en España en los 149 casos por 100.000 habitantes, es decir, a niveles con los que empezamos marzo. Madrid y Navarra superan la situación de riesgo extremo. El fin de semana se batió récord de vacunaciones en nuestro país con 500.000 de dosis administradas, aunque lejos, eso sí, todavía del ritmo del Reino Unido. Ayer no se registró ninguna muerte, esto fue el domingo no se registró ninguna muerte por COVID en Londres. Uno de los países que más inquietan es Francia, tiene la mayor tasa de ingresos en UCI de toda la pandemia. Hay casi 5.000 pacientes en intensivos y han muerto 360 personas en las últimas 24 horas. Desde hoy es obligatorio presentar una prueba PCR para entrar a España desde Francia por carretera. La policía va a hacer controles en la frontera entre los dos países para pedir los certificados. Con las vacunas, los expertos empiezan a estudiar qué medidas pueden aliviar para la población que ya ha sido inmunizada. Mariola Lórido. Sanidad está pensando ya en ir flexibilizando medidas de protección para los vacunados, como por ejemplo rebajar el uso de la mascarilla, pero poco a poco y empezando por las residencias. Lo dijo ayer Fernando Simón. Tienen que ser colectivos bien identificados. En este caso nos referimos fundamentalmente a residencias de mayores donde la población ya está vacunada. Evidentemente se van a ir reduciendo progresivamente las medidas de control y entre ellas está el uso de las mascarillas. Yo preferiría que no planteáramos estas opciones hasta después de Semana Santa. Alivio por un lado gracias a la vacunación y por otro endurecimiento por la masiva presencia de la variante británica más contagiosa y virulenta. Los expertos del Ministerio están estudiando volver a recomendar cuarentenas de 14 días que, recordamos, se bajaron a 10. Home, saben perfectament que demà no podem donar un sí quan elements tan fonamentals com pot ser el pla. No va a haber investidura porque Junts no va a votar a favor de Pere Aragonès. Así que cuando esta mañana a las 10 empiece el pleno en el Parlamento con la segunda votación de investidura, Esquerra Republicana ya va a saber que sus socios hasta ahora, quienes siempre dieron la presidencia de la Generalitat, no se la quieren dar a ellos. Junts se va a volver a abstener, pero dice que en unos días están seguros de que llegarán a un acuerdo con los republicanos. Y en la Moncloa hoy se despide
Pablo Iglesias dejará de ser vicepresidente y ministro para convertirse en el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Hoy va a participar en el último Consejo de Ministros, cuando el Gobierno todavía negocia esa ley que él quería haber visto cerrada antes de dejar el Gobierno, la ley de la vivienda. El PSOE y Unidas Podemos han intentado avances en las últimas horas. Eladio Mizoso. El Ministerio propone definir las viviendas vacías como las desocupadas durante más de 2 años en causa justificada, con un recargo en el IBI a los dueños que tengan al menos 4 inmuebles en propiedad y con capacidad para los ayuntamientos de modular ese recargo en función de la situación de los alquileres en su territorio. Propone también reservar para alquiler al menos la mitad del suelo para vivienda de protección pública en las zonas a urbanizar. Podemos dice que se está avanzando en las fórmulas para movilizar las viviendas vacías o en la protección de los vulnerables frente a los desahucios, pero insiste en que el acuerdo de gobierno incluye poner límites a los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Es martes 30 de marzo. Sara Selva, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Ahora que ha pasado un año desde que empezó la pandemia, más de 20 líderes del mundo, entre los que están Angela Merkel, Macron o Pedro Sánchez, han propuesto crear un tratado internacional sobre pandemias. Se han sumado también la Organización Mundial de la Salud, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y otros líderes de América Latina. Y lo que plantean es crear una herramienta, una estructura que sirva como base para responder ante una pandemia, porque dan por hecho que tarde o temprano habrá otra. ¿Y hoy sigue aguantando el tiempo o ya va a empeorar? Hoy todavía aguanta. La bajada de temperaturas viene el jueves, pero hoy aún hace incluso calor en algunas zonas. En Granada, por ejemplo, casi 30 grados. Bueno, en un momento vamos ya con todo.